Y vamos a pasar a otro de los asuntos, de los temas más candentes del día. Y cuando utilizo la palabra candente, no lo hago a humo de pajas, lo hago con todo el criterio y con toda la intención. Carlos Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Digo que la actualidad candente, porque no de otra cosa vamos a hablar que de aceros forjados candentes y al rojo vivo. Antes de nada, y antes de que des ninguna pista, ¿qué te parece a ti esto del juicio? Porque te sabes que a mí siempre me gusta meter la cuñita política cuando hablamos tú y yo, porque sé que eres un consumidor, no en vano, eres periodista y consumes la actualidad con voracidad, como es mi caso y como la de todos mis compañeros que están aquí. Están en prisión preventiva, ¿verdad? Sí. Pues ojalá, después de todo este juicio, se queden como mínimo una docena de añitos más cada uno en prisión definitiva. Porque lo podemos llamar de las formas que quieras. Los que no somos expertos en política no somos tontos. No somos expertos, pero no somos tontos. Y eso fue un golpe de Estado en toda regla. Al final pagan los que se quedaron aquí, entre comillas los valientes, y los cagones, como Puigdemont, como muy bien acabas de decir, están huidos dejándole la patata caliente a estos pobres tontos que no saben dónde se han metido y de dónde no van a salir. Dónde se han metido y de dónde no van a salir, por mucho chantaje que le quieran hacer al felón y por mucho chantaje que quieran hacer al resto de las fuerzas políticas españolas. Bueno, pues como siempre, sin pelos en la lengua, más claro el agua. Lo podría decir gritando, pero aún así no sería más claro de lo que ha dicho. Carlos Bustos no viene, sin embargo, a hablar de lo que está ocurriendo de puertas adentro del Tribunal Supremo, sino que viene a hablar de algo de lo que ya habló aquí en esta redacción abierta hace casi 10 meses y que en realidad no es algo muy distinto de lo que está sacando ahora mismo a su portada, 5 columnas, el diario, el sitio web moncloa.com. Moncloa.com, si ustedes teclean esa dirección web, está hablando del edificio Windsor. Ya saben ustedes que fue uno de los rascacielos más famosos de la capital de España y que ardió. Ardió, por los 4 costados. ¿Hace cuántos años? Hace 14. 14 años. Hoy, Precisamente la madrugada del 12 al 13 de febrero del año 2005. Bueno, pues estuvo, como decía Carlos Bustos hace 9 meses, hablando del Windsor, y ponía sobre la mesa, Carlos, una serie de conjeturas, es cierto, no pudo, es que tampoco lo pretendía, demostrar nada, pero sí que lo que pretendías, Carlos, era colocar una serie de dudas razonables que tú creías que eran razonables sobre la mesa y que hoy, como te digo, este diario, moncloa.com, no ha hecho sino confirmar con pruebas que esas conjeturas tuyas eran completamente ciertas. Conjeturas mías y de mi equipo, porque mira, deja que te diga una cosa, Rafa. Yo recuerdo que el programa sobre el asesino de John Lennon y el programa sobre el Windsor, yo creo que de los 105 programas de radio y los 36 de televisión, es el que más trabajo me han dado y el que más cantidad de folios de información he apilado. Pero yo tenía detrás a una persona, compañera de mi equipo, Mercedes Valdeón, que estaba totalmente convencida de lo que estábamos diciendo. Fíjate lo que te voy a decir. Como tú ya me conoces... Mi enhorabuena también para Mercedes Valdeón, que no está aquí presente, pero es una de las personas que nutre de información a tu espacio. Bueno, el programa de radio es increíble y además como prácticamente calca todo lo que está diciendo Moncloa.com. Moncloa.com lo que ha hecho es hacerse eco. Si acaso los que calcan son Moncloa.com de lo que dijo el Centinela. Sí, pero me refiero a ese documento que es la diferencia entre lo que dijo ya el Centinela hace 10 meses con Javi Torres aquí y en radio, ¿vale? Y lo que realmente son los hechos. Esos hechos semiconspiranoicos que nosotros hablamos y que Mercedes Valdeón vaticinó muy bien, eso estaba clarísimo. O sea, los datos que da Moncloa.com, y que además los da perfectamente ayer en El Gato al Agua, no son nada. O sea, es un 10% de lo que nosotros hemos dado. Lo que ocurre que ellos, pues porque tienen más medios y porque realmente hacen un periodismo de investigación muchísimo mejor, seguramente, que hace el Centinela. Y que tienen más recursos. Y que tienen muchísimos más recursos, por supuesto, ya que lo dices tú, me alegro. Pues han podido hacer lo más importante, que es con un documento demostrar que todo aquello era cierto, que no eran teorías conspiranoicas de 4 locos que se ponen delante de un micrófono a contar cosas en un programa de misterio
o de crónica negra o de conspiraciones. Claro, es que muchas veces cuando ustedes ven el Centinela del Misterio, otros programas de misterio en la televisión, sea en esta o en otra cadena, yo entiendo que estén tentados, como digo, en muchas ocasiones, de despachar el contenido como, pues en fin, como algo, una cosa de frikis, una cosa, en fin, que no está contrastado, una cosa, pues eso, de que se hacen conjeturas y que en realidad, pues lo que se busca es el amarillismo o llamar la atención. Bueno, pues resulta que el tiempo nos ha venido a dar la razón. Y resulta que las hipótesis que barajabais en el Centinela han resultado ser las ciertas. Casi nunca no somos tan torpes de tirarnos a la piscina sin ver que hay por lo menos un par de metros de agua, ¿no? Pero sí es cierto que yo me quedé realmente sorprendido con aquella investigación. Ya te digo, yo creo que es el trabajo más concienzudo y que más hemos investigado, llegando incluso supuestamente a salpicar, y vamos a ver si un día estos de Moncloa u otros con más medios que nosotros un día deciden buscar la conexión entre el BBV, entre Deloitte, entre el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y entre el grupo Ortiz, empresa adjudicataria en la demolición demolición, que fue un auténtico Lego, lo hicieron de maravilla. Estos de Ortiz son unos crack, porque lo que iba a llevar meses, llevó un mes, y lo cortaron en trocitos y fue como un auténtico Lego, fue una auténtica demolición controlada. Pues, que a ver si alguien se encarga de buscar esa conexión de Ruiz Gallardón, Grupo Ortiz, BBVA, Deloitte, Merrill Lynch y la Comisión de Valores. Vamos a ver si podemos ir viendo algunas de las imágenes de ese incendio del que hoy se cumplen 14 años. Esa es la imagen original del edificio, del inmueble, perfectamente intacto, ¿no? Una preciosidad, Rafa, de edificio, un gran arquitecto, se ven delimitadas perfectamente la planta técnica. Es un edificio que según lo mirabas cambiaba de color, a veces era dorado, a veces era plomizo, a veces era marrón según le daba el sol. Yo no vivía en Madrid en aquella época y por tanto no me acuerdo, no recuerdo este edificio, pero entiendo que en Madrid era una institución, el edificio Windsor era conocido, sí, ¿no? Comenzó a construirse en 1975, Rafa, y en aquella época, acabó en el 79 aproximadamente, y en aquella época luego ya vino Torre Picasso, vinieron otra serie de edificios, pero en aquella época era el edificio más alto de Madrid, con cerca de 110 metros y 33 plantas. O sea, una auténtica pasada de edificio. Y en aquella época también es cierto que con todos los medios más modernos. La imagen de este edificio, que es una de las originales, que por cierto se grabó ahí la serie Tristeza de Amor, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo a la de un día antes de comenzar a arder, porque no olvidemos que este edificio estaba en obras. Este edificio no cumplía ni una sola especificación técnica de PCI, protección contra incendios, ni una. No tenían ni los famosos sprinkles, que son los aspersores que echan agua, no tenía las escaleras de incendio exteriores y desde luego lo que es todo lo relacionado con mangueras contra incendio dejaba muchísimo, muchísimo que desear. Yo no sé qué ves tú aquí, porque que una papelera en la planta 21, cuando dicen los de Prosegur que detectan por primera vez el incendio, que solo tenía 50 centímetros y que en pocos minutos se convierte en eso, a mí me parece que van a tomar el pelo a quien yo les diga, porque yo no me lo creo. Mira, yo podía tener dudas de si el incendio fue provocado. Yo podía tener dudas de quién estaba detrás, si Deloitte, si BBVA, si incluso el Ministerio de Defensa. No nos olvidemos que se rescataron unos documentos muy importantes sobre la guerra, sobre la guerra. ¿Qué guerra? La guerra, no nos metió, entre comillas, ¿te acuerdas de la cumbre de las Azores con los pies encima, Aznar, Bush y Blair? Bueno, pues de ahí se guardaban muchos documentos sobre aquello. A lo mejor a algunos no le interesaba que salieran, de ahí las famosas sombras del Windsor, que decían, cortina de humo, fantasmas, bomberos que se habían quedado para enfriar el asunto, nada, mentira todo. Ya sabemos de dónde ha conseguido Villarejo ciertos documentos y ya sabemos de dónde Moncloa.com, que por cierto enhorabuena, que no lo he dicho, pero por cierto enhorabuena, ha conseguido esos documentos. Entonces, que no me digan a mí películas. Lo primero, el incendio, estoy totalmente convencido, y me lo dijo Jesús Rodríguez Luna. Jesús Rodríguez Luna fue un invitado en el Centinela del Misterio Radio, sargento y jefe de turno del ilustre Cuerpo de Bomberos, y tiene el honor, entre comillas, y eso es un honor, de ser el último bombero que echó agua al Windsor desde su interior y que salió de allí más muerto que vivo,
y que tuvo también, no sé si el ilustre honor también, de verle el careto a Ruiz Gallardón, que cuando salió del edificio y le vio la cara y Ruiz Gallardón vio aquello, cómo sacaban a bomberos con los ojos en blanco, a punto de morir, que les faltó esto, Ruiz Gallardón yo creo que miraba, yo no sé cómo miraba a los bomberos, si con susto de decir, madre mía, lo que ha podido ocurrir, que espero que no haya muertos, o directamente con decir, madre mía, la que nos hemos metido. Tengo serias dudas de qué pasaba por la cabeza de Ruiz Gallardón cuando vio salir a esos bomberos en brazos de otros bomberos. Vale, vamos, por que los espectadores vayan conociendo cuál es la tesis que manejaba el Centinela y la tesis que en las últimas horas vendría a quedar confirmada. ¿Cuál es esa tesis? La primera de ellas, la primera información que tenemos que dar es que esto, que en teoría fue un accidente, que fue un incendio fortuito, no lo sería tanto, ¿no? La primera tesis que dio el Centinela es que bajo ningún concepto el incendio empieza a las 11:08 cuando salta la primera alarma de incendios. Esa es la primera tesis. Eso para empezar. Eso ya para empezar. Es falso. No vamos, ya se lo dije a Javier Torres en su momento, no voy a venir aquí ni a juzgar a los de Prosegur, a los guardias de seguridad, muchísimo menos a los bomberos. Ya se encargaron algunos indeseables políticos de echarle la culpa a los bomberos, acusándoles de que estaban en una huelga encubierta y de que les entró el síndrome del 11S y salieron pitando de ahí por miedo a que aquello colapsara. O sea, yo no voy a hacer eso, ya otros miserables ya se encargaron de hacerlo, Rafa, con nombres y apellidos esos miserables, pero vamos, no es el caso. El caso es que siempre se ha dicho que la primera alarma de incendio salta a las 23:08. Mentira no, cierto, porque es cuando se pulsa la alarma de incendios, pero probablemente el incendio, como mínimo, 2 horas antes. Como mínimo, 2 horas antes. Y te voy a explicar por qué. A ver. Lo primero, lo que he dicho al principio. Ese edificio, en 12 minutos, en 15 minutos, por una simple papelera, como dicen que se encuentran los de Prosegur, cuando llegan a la planta 21, a uno de los despachos donde se origina el incendio, ese edificio no arde de esa manera por una papelera que lleva ardiendo 2 minutos y que hay 50 centímetros de llama saliendo de esa papelera. Punto 1. En segundo lugar, los taxistas de Raimundo Fernández Villaverde, que los tenemos aquí al lado, es que estamos al lado, los taxistas de Raimundo Fernández Villaverde, los transeúntes, las personas que salían de misa de 7 o de misa de 7:30, ¿vale? Lo dijeron bien claro. Huele a humo, y huele muchísimo a humo. Hay montones, otra cosa es que haya sido interesante silenciar eso. Pero es cierto que hay infinidad, porque yo lo he comprobado, hay infinidad de testimonios, sobre todo de taxistas en la parada de Raimundo Fernández Villaverde, que dicen que olía a humo. Y no nos confundamos. No olía al humo de la polución de los coches, ni olía a humo de los cigarros, ni olía a una hoguerita en la calle, ¿vale? Olía como cuando un cable se quema, ese olor a quemado de cortocircuito, ese olor a quemado de goma, ese olor a incendio, que yo lo tengo, como bien te comenté hace unos programas, yo lo tengo grabado a fuego, en mi pituitaria y en mi retina, ¿vale? Porque te conté que era totalmente, tenía pánico, pero pánico al fuego, ¿vale? Entonces lo tengo y lo tenemos todos grabado, lo que es ese olor, no a humo, sino a incendio. Eso por un lado. Por otro lado, se ha querido culpar, que no te digo que no, a una de las pocas trabajadoras, parece ser la única, que había en el edificio esa noche, ¿vale? Que curiosamente, fíjate qué paradojas de la vida, era la jefa de prevención de riesgos laborales de Deloitte y estaba trabajando ahí. Ella sale, se ven las cámaras, las videocámaras de vigilancia se ven, Rafa, en el edificio Windsor, cómo sale del edificio a las 11:00. Además, no es que se pueda decir, se ha trucado la cámara de seguridad para demostrar que sale a las 11:00 y sale normal, sale tranquila. Bueno, si hay un incendio que lleva una hora y pico ardiendo, a lo mejor si te dicen sales como más nerviosa y más intranquila. No, se la ve saliendo tranquila, se la ve saliendo normal, y sobre todo hay un email que manda a la delegación de Deloitte Windsor, a la delegación de Deloitte, no estoy seguro si es Oviedo o es Orense, y lo manda pocos minutos antes de salir, y eso no se puede falsificar. Si has mandado un email a las 23:03, has mandado un email a las 23:03. Eso por un lado, con lo cual ahí digamos que hay, si podemos poner esta expresión, utilizar esta expresión, paños calientes con respecto a cuándo comenzó el incendio. Pero lo que está claro, y lo dicen los bomberos, y lo dice este sargento de bomberos, ese incendio, no, cuando nosotros llegamos,
no llevaba 20 minutos declarado. Eso empezando por ahí, Rafa. La portada de ahora mismo de Moncloa.com dice Windsor, la acción final, entre comillas, de Villarejo. Volvemos otra vez al comisario Villarejo, a este turbio policía. La acción final de Villarejo para Francisco González, el entonces presidente y hoy sigue siendo presidente del BBVA, con el objetivo de destruir los documentos de FG Valores. Esto, según el diario Moncloa.com, no sería sino una operación urdida entre Villarejo y el presidente del BBVA para destruir una serie de documentos que perjudicarían al actual presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Mira. De manera que esto no sería, ahí están viendo imágenes de aquella noche del incendio y no sería como lleva 14 años vendiéndose un incendio fortuito o un accidente. Si ya que acabas de leer tú a Moncloa.com, déjame que te lea yo más o menos a Mercedes Valdeón. El incendio de la sede central de Deloitte, donde trabajaban 1.200 de los 2.861 profesionales que tienen en España, se produjo cuando las auditorías de sus clientes estaban a punto de cerrarse, como paso previo a la convocatoria de la Junta General. Esto podría afectar a 2/3 de las empresas del IBEX 35 y a más del 40% de las compañías españolas en bolsa, que forman la cartera de clientes de la auditoría líder en España, que cerró 2004 con unos ingresos estimados de 248 millones de euros. Deloitte tiene cierta querencia a las alturas. No olvidemos que Deloitte estaba en unas plantas centrales del 11S. No olvidemos que Deloitte estaba en una de las plantas altas de Windsor. Y no olvidemos que Deloitte se ha marchado a Torre Picasso, también una planta alta. A mí me gustaría que alguien hiciera una carta astral, probablemente Mercedes Valdeón, para ver cuándo toca, por los ciclos lunares, cuándo toca el siguiente incendio en un rascacielos en Madrid. Me gustaría que lo hicieran. Y con respecto a el amigo Francisco González, también lo voy a leer, porque es que no me voy a pillar los dedos, porque es otro artículo y es otra de las palabras que dice... Mira lo que estamos viendo ahí del diario El País. Sí, por supuesto. Los peritos de la aseguradora culpan a los bomberos. Bueno, eso es una felonía. El informe echa en falta diligencia y profesionalidad en los vigilantes y el servicio contra incendios. Eso es una cortina de humo en toda regla y en mi opinión. Déjame que te lea lo otro del BBV, porque vas a ver que es exactamente lo mismo. Este papel tiene 10 meses, es el guión del Centinela del Misterio. Una de las teorías tiene que ver con Francisco González, presidente del grupo del Banco BBVA. Y esto lo recuerda Mercedes Valdeón poniéndole voz a la periodista Gabriela Cañas, con nombres, de hace 10 meses. En esas oficinas había unos documentos que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el día anterior del incendio sobre FG Valores, una sociedad fundada por el banquero. FG son las iniciales de quien tú acabas de nombrar. El banco que tenía esta auditoría disponible para llevar a la CNMV, ¿vale? Bueno, evidentemente no lo llevó a la CNMV por una razón, porque salieron ardiendo. Por otra parte, Deloitte tenía información sobre otras muchas empresas y en el edificio Windsor había más compañías como Compass España S.A., que aseguró que tenía una caja fuerte inífuga en cuyo interior guardaba documentos reservados del Ministerio de Defensa. Todo esto son noticias que da Mercedes Valdeón, que doy yo junto con ella, y que esta otra periodista, que voy a decir el nombre para no equivocarme, ¿vale?, que no me apetece equivocarme, Gabriela Cañas. Vale. Esto ya es exactamente lo mismo que nos dicen los de Moncloa.com, no ha habido modificaciones, con una diferencia, con lo que hemos dicho nada más empezar. Ellos lo han demostrado. Vamos a ver, los peritos que culpan a los bomberos. En primer lugar, cuando llegan los bomberos, que probablemente, te voy a decir por qué llegan tarde, suponiendo, damos por hecho que el incendio se produjo a las 11 y pico de la noche. Hombre, tú estás seguro de que como mínimo 2 horas antes. Estoy seguro. Pero si quieres damos por hecho... Venga. Bueno, pues damos por hecho eso, ¿vale? Los bomberos no son avisados. Cuando salta la alarma de incendios, a los bomberos no se los avisa hasta 12 o 13 minutos después. Vamos a ver,
prioritario, pero si es que esto es de cajón, es de manual, es de primero de carrera o de primero de GB, ¿vale? En el momento en que en un edificio de esas características se produce un incendio o simplemente un conato, lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos. Y después de llamar a los bomberos, Rafa, si el incendio simplemente es un conato y no queda nada, pues mejor que mejor. ¿Pero qué hicieron? Intentaron apagarlo y no pudieron. Intentaron apagarlo y se les fue de las manos. Y cuando vieron que se les había ido de las manos y no pudieron apagarlo, es el momento en que deciden llamar a los bomberos. Nada más y nada menos. Eso ya empezando por un lado. En segundo lugar, cuando llegan al incendio, se encuentran el despacho cerrado. Ya se pierde más tiempo en buscar la llave maestra y como solo los bomberos pueden coger los ascensores, por seguridad, tienen que hacer los 20 y tantos pisos, tienen que hacerlo andando. Cosa que todavía se demora más la apertura de ese despacho. Y cuando consiguen abrirlo, no me digas por qué, no pueden abrirlo del todo. Se encuentran que la puerta está bloqueada. Y en ese momento es cuando llegan los bomberos. Y cuando llegan los bomberos, lo que se encuentran es un fuego ya totalmente extendido por los falsos techos y totalmente extendido por esa planta. Primero, el Ayuntamiento de Madrid dio una licencia de apertura que no tuvo que haber dado nunca. Porque no olvidemos que Deloitte, 20 plantas de la familia Reizábal, que era el dueño, la familia dueña del edificio Windsor, 20 plantas se las alquila a Deloitte. Pero no olvidemos que se las alquila diáfanas, ¿vale? Y en teoría, para conseguir una licencia de unas simples oficinas, hay que presentar unos planos con la distribución, y más en un rascacielos, con la distribución que se da a esas plantas. Esos planos no existieron. Dudo de que Deloitte presentara esos planos en el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de la licencia, y lo que es peor, hicieron la distribución que les salió del ciruelo. Y la planta 20, la planta 21, la planta 22 y la planta 23 no solo no tenían la misma distribución, sino que eran distribuciones totalmente diferentes. Y eso fue un obstáculo terrible para los bomberos, porque cuando llega Jesús, el sargento de bomberos, observa y coge memoria fotográfica de cómo es la planta 19, cómo es la planta 20, y sube a la 21, todo era totalmente diferente. Se encuentra con algo. Hay golpes que se dan contra los muros, porque no muros, que es que encima eran, ¿cómo te diría yo? Eran mamparas de un plástico barnizado para hacer separaciones de despacho, tapizado en moqueta, ¿vale? Y con falsos techos. Y te voy a explicar por qué el Windsor no tenía falsos techos y esa vez sí. El Windsor, a las 9 de la noche o a las 8 de la noche de los viernes, clacs, cortaba la calefacción central. Y hasta las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana de los lunes no se volvía a encender. Con lo cual, dime tú, gente que trabajaba en Deloitte y en otras oficinas, se trabajaba hasta las 12 de la noche, hasta la 1, hasta las 2 y hasta las 3, según hubiera muchísimo trabajo. Entonces, evidentemente, los trabajadores se morían de hambre. Entonces, Deloitte, por su cuenta... ¿De hambre no, de frío? De hambre, fíjate, me ha sonado el estómago seguramente. De frío se morían en invierno y de calor en verano. Entonces, Deloitte, por su cuenta y riesgo, pues colocó una instalación paralela de climatizadores o de equipos de calefacción para suplir, cuando la calefacción central del Windsor estuviera apagada, para suplir, ¿vale? Pues eso, que no tenían calefacción. ¿Qué ocurre? Que los bomberos eso no está reflejado, no está en reflejado los planos, ni en los planos ni en nada. Cosa que a ver si por fin cambiamos la legislatura en España. Mira, en Nueva York, en Estados Unidos, ¿vale? Cada cuartel de bomberos que hay en la Gran Manzana, en Manhattan, y en cualquier sitio donde haya edificios rascacielos muy altos, y es en la mayoría de las capitales importantes del país, del país estadounidense, ¿vale? Todos, absolutamente todos esos parques de bomberos tienen los planos y una especie de memoria técnica de cada rascacielos, para que los bomberos, que son la máxima autoridad en un incendio, no lo olvidemos. Ya me contarás cómo entró Villarejo en el incendio a coger esos papeles, supuestamente, ¿vale? Cuando en un incendio la máxima autoridad son los bomberos, ¿vale? Puedan acometer todo, donde están los muros de carga, donde están los equipos de climatización, donde puede haber, pues digamos, no sé qué decirte, pues, demasiados
componentes más o menos inflamables, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en España no. Aquí en España unos bomberos van a un rascacielos, Rafa, y van a ciegas. No tienen ni un plano. Y encima, ¿cómo le puedes echar la culpa a los bomberos ya? Con lo que te he contado de la distribución de las plantas. Y encima el edificio estaba en obras. La empresa que estaba haciendo las obras y que estaba cometiendo la reforma de PCI, de protección contra incendios, ¿vale? Según ellos, en diciembre fue la última vez que hicieron las pruebas y funcionaba todo bien. Qué casualidad. Llegan los bomberos y no hay presión. Palabras textuales de este jefe de bomberos, que fue el último, insisto, que salió del Windsor, ¿vale? Era como intentar apagar un incendio con una jeringuilla. Eso dijo literalmente. Eso dijo literalmente nuestro programa de radio, ¿vale? O sea, cuando llegaron, se encontraron las mangueras tiradas en el suelo. Cuando tú te has fijado en los cristalitos de las vías de bomberos, ¿qué pone? Uso exclusivo de bomberos. Sí. ¿Vale? Con lo cual entraron a ciegas. Con todos esos materiales tóxicos e inflamables que había en las 20 plantas que tenía Deloitte, y ojo, con todos esos materiales inflamables, y 1000 metros cada planta. No olvidemos que si el Windsor, en vez de tener plantas de 1000 metros cuadrados, tuviera planta de 300 o 400 metros, que es la media, ¿vale?, sería un edificio tan alto como una de las Torres Gemelas. Pero era muy alto, pero también es verdad que cada planta eran 1000 metros. Punto 1. Punto 2, y de vital importancia. Los extintores no tenían carga, muchos de ellos. Qué desastre. El incendio estaba abocado a no poder ser. Estaba abocado a que consumiera el edificio, como finalmente así fue. Tenemos alguna imagen que creo del resultado final del Windsor, y es verdaderamente desolador como ese inmueble que se alzaba majestuoso sobre el cielo de Madrid acaba siendo un esqueleto. Ahí tenemos esa imagen. En la mañana del día siguiente, un esqueleto de chatarra, óxido, hierros y cables. Como cortina de humo, Rafa. Sí, y ya para acabar, Carlos, como cortina de humo. Como cortina de humo, se dijo que el edificio estaba a puntito de colapsar. Mentira. ¿Vale? El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, después de visitar el edificio, dijo que su estructura de hormigón era imposible que el edificio colapsara. Lo que ocurrió es que toda esa chatarra que ves ahí era aluminio. Hablaban de explosiones y de gas por unas llamas azules. Mentira. En el edificio Windsor no había instalación de gas. Las explosiones y las llamas azules eran porque todo el chasis, toda la carcasa de cristal y aluminio que envolvía el edificio Windsor, que quede claro, se deshicieron como lava por las temperaturas que allí se alcanzaron. Y cuando los bomberos echaban agua fría para sofocar el incendio, esto es una ley química. El aluminio caliente con el agua fría produce explosiones y llamas azules. Con lo cual, otra leyenda urbana y otra cortina de humo para tratar de desviar lo importante, que es lo que ha descubierto Moncloa.com. Moncloa.com, que no ha descubierto América. Lo que sí que ha hecho es certificar el descubrimiento, siempre a juicio, como digo, de nuestros compañeros. Hubo un grupo de periodistas más pequeño, con menos recursos, más humilde, que ya nos advirtió de que de incendio fortuito, nada. Y por último, y esto es una curiosidad, que quizá también tenga relevancia a la hora de enjuiciar todo lo que allí ocurrió aquella noche del 12 de febrero de 2005. Aquellas famosas sombras, esos fantasmas del Windsor. Vale. ¿Tú qué opinión tienes? Ahí vemos las fotos. Mira, te vuelvo a repetir, Rafa, y esto es importantísimo. Imposible que fueran bomberos. Imposible que fueran bomberos, porque los bomberos hicieron el recuento. El último bombero que abandona Windsor es Jesús, el que estuvo en el Centinela del Misterio conmigo. Ese es el último bombero que abandona Windsor. ¿Y a qué hora lo abandona? Por protocolo, a la una cosa así. No ¿Y de cuándo son esas imágenes? De las 3 y pico de la mañana, ahí están en las fotos. Ahí verán las fotos. Creo que la siguiente es que además creo que es una videocámara que graba. Esta no es tampoco. Las vas a ver. Entonces, O sea que hay una diferencia de 2 horas y pico. claro. Y los bomberos, por protocolo, por allí pasaron más de 12. ¿Qué se tiró? Ahí está. Mira la hora, por favor, 3:50. Casi las 4 de la madrugada.
que los bomberos tienen un protocolo, Rafa, que cuando han acabado pasan lista. Claro. Para ver si falta alguien. Que el Windsor se tiró 26 horas ardiendo. Que el Windsor no colapsó. El edificio Windsor era la leche, tenía una cimentación de hormigón como Dios manda. Se fue toda la chatarra. El Windsor no tenían que haberlo demolido. Y Ruiz Gallardón se empeñó y dijo que era muy urgente la orden de demolición porque había grave peligro de colapso. Y te acabo de comentar que el decano del Colegio de Arquitectos le dijo, verde las han segado, eso no es verdad. ¿Qué tanta prisa en demoler el Windsor? ¿Por qué tanta prisa? Para eliminar pruebas, joder. Para eliminar pruebas. Porque todos los bomberos dicen que como mínimo 2 años, si quieres coger la chatarra, si quieres coger todo lo que, pruebas circunstanciales que pueda haber en el edificio, de 2 a 3 años, para tratar de esclarecer medianamente las causas de un incendio. Y no, fue muchísimo más fácil empezar a demolerlo al mes, fue muchísimo más fácil echarle la culpa a la empleada de Deloitte, que por cierto, la empleada de Deloitte ya tenía historia, ¿eh? No era la primera vez que, como era una fumadora compulsiva y en esa época se podía fumar en las oficinas, no era la primera vez que esta buena señora salía ardiendo una papelera por su culpa. ¿Ah, sí? O sea, que vamos... Pero lo fácil era eso, echarle la culpa a la señora cuando la señora sale de allí con la máxima tranquilidad del mundo. O sea, ya empezando por ahí. Y luego, muy importante con respecto también a las sombras. Fantasmas descartados. Fantasmas descartados. Que eran algunos que se habían colado, porque había un cajero automático en una de las plantas, para desvalijar el cajero y llevarse el dinero. Tampoco. Y te voy a explicar por qué. En las zonas del núcleo del incendio podía haber 400 y 500 grados de temperatura. Pero en la planta donde se ven esas sombras, no menos de 150 grados de temperatura. Eso solo se puede conseguir, entrar ahí, con EPIs. No con EPI, con BLAS, con EPIs. Equipos de protección individual y además respiratoria. No solo con los equipos de protección individual, sino además equipos de protección respiratoria. Profesionales. Totalmente profesionales. Los bomberos no fueron. Sí es cierto que en un incendio la máxima autoridad es un bombero. El bombero que esté al mando, la máxima autoridad. ¿Quién subió al Windsor? ¿Quién tenía suficiente poder para decirle al jefe de bomberos de turno en ese incendio, vamos a pasar? ¿O pasaron por el famoso butrón sin que se enteraran los bomberos? Pero lo que es evidente es que iban requete protegidos. Y lo que es evidente es que iban buscando unos documentos. No sé si los del BBVA, como dice Moncloa.com. No sé si los de defensa relacionados con la guerra de Irak. No sé qué carajo iban buscando. No sé si todas esas auditorías de Deloitte llenas de trampas, supuestamente. Y no lo digo yo. Lo dice, pues mira, ¿cómo se llama? Actualidad Económica es ese... Me parece que sí, que se lo escuché presuntamente, ¿eh? Se lo escuché porque a ver si fue 5 días. Y estoy yo aquí dándole atribuciones a que no es. Por eso me gusta quedarme bien con los nombres. ¿Vale? O sea, y por supuesto, un juez las admitió a trámite. Un juez dijo que eso no eran sombras, ¿vale? Porque también se dijo, son sombras reflejadas en otro edificio. Falso. Esas imágenes son reales y a esa hora había gente en una planta donde había entre 100 y 150 grados de temperatura, Rafa. Bueno, pues ya han visto ustedes, esta información en realidad no es una información nueva. Hay algunos medios que la traen hoy como nueva, pero todas estas interpretaciones, todas estas hipótesis ya fueron trabajadas y expuestas en este mismo plató, en esta misma casa, en la redacción abierta de la tarde. Rafa, tenemos un minuto nada más. Pero muy rápidamente. Es muy importante. A ver si nos pueden poner el archivo sonoro, porque no dejaron subir a los bomberos, ¿eh? En cualquier país del mundo y más, países de rascacielos, los bomberos son juez y parte en la investigación. A ver, vamos a ver, Raquel, si tenemos ese archivo sonoro al que se refiere Carlos Bustos. No es el primero, no es el primero, es el segundo, es el archivo sonoro número 2. Venga. Es el 2. Es el 2. A ver si podemos escucharle, es una pasada. Es un archivo sonoro de Vicente Pons y Grau, ingeniero y perito, de los pocos que tuvieron permiso para subir a las ruinas del Windsor. Esto ya te va a decir todo. Venga. Fíjense el acceso a la planta 21. En su imagen, en la parte derecha, fotografía superior, ven las vías. Ven los equipos de bomberos que se dejaron. Fíjense, los que sepan de construcción, que el aplacado de las escaleras está intacto.
Y fíjense la puerta cortafuegos de la planta 21. Cuando subí y me puse con precaución así, el guardia jurado me dice, oiga, ¿por qué no sube con zapatillas? Digo, hombre, porque ayer se acaba la prensa los 4 hombres que suben a la planta 28 y salían en El País, 4 bomberos que habían accedido a la planta 28 y dicen, oiga, si la escalera está intacta, ¿cómo que la escalera está intacta? Y subimos y la escalera estaba perfectamente intacta. ¿Saben ustedes, señores bomberos, las consecuencias de tener una escalera RF 160 que está intacta con doble puerta de acero? Lo digo por si alguien se acuerda de la espuma. ¿Qué ocurrió? Que estaban desmontando contra el criterio de los arquitectos nuestros y algunos arquitectos alemanes, cómo era posible que se desmontase una torre que tenía la estructura intacta. Vicente Pons y Grau, ingeniero y perito. Te dice que la estructura estaba intacta. Bueno, como los catalanes tienden a cambiar, algunos catalanes tienden a cambiar no solo la historia, sino también las palabras, quiero pensar que se refería a intacta en vez de intáctica, ¿no? Entonces, lo dice este señor, perito e ingeniero, Vicente Pons y Grau. Ahí lo tienes, la estructura estaba intacta. Lo refrenda el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Don Alberto Ruiz Gallardón sale rápidamente, antes de que estos dos le enmendaran la plana, sale diciendo que corre muchísima prisa demoler el edificio porque hay riesgo de colapso. ¿Fue una peineta lo que hizo Gareth Bale el otro día en el Metropolitano? Pues me dan ganas de hacerle eso a Ruiz Gallardón. Así nos vamos a quedar, con ese cierre de Carlos Bustos y esta exposición tan interesante y en exclusiva para este programa y para esta casa. La exclusiva en realidad es la que se produjo aquí hace 9 meses y hoy vendría a confirmarse por otros medios de comunicación. Enhorabuena, Carlos Bustos, a ti y a todo tu equipo. Hombre, enhorabuena a vosotros por dejármelo contar hace 10 meses y por supuesto a los de Moncloa.com que han obtenido los documentos que dan fe a todo lo que hemos contado, lo que contamos y lo que hemos contado hoy.